Gracias, ya estamos en Vida CDMX y hoy vamos a conocer el Complejo Olímpico México 68 que está cumpliendo 50 años. Adelante. El Complejo Olímpico México 68 está ubicado en Avenida División del Norte, número 2333, esquina con Río Churubusco, en la colonia General Anaya. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1968 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Estas instalaciones fueron construidas para recibir a atletas de diversas partes del mundo en la Olimpiada de México 1968. El complejo incluye tanto a la alberca olímpica, en donde se realizaron diversas pruebas acuáticas, así como el gimnasio Juan de la Barrera, en donde tuvieron lugar las justas de voleibol. Algunas de las instalaciones que se hicieron para los Juegos Olímpicos llevan el nombre de los niños héroes, en homenaje a los personajes históricos que con valor defendieron el castillo de Chapultepec. En este caso, la alberca olímpica lleva el nombre de Francisco Márquez y el gimnasio olímpico el de Juan de la Barrera. Otras instalaciones olímpicas de la capital que complementan los nombres de los personajes históricos son el Palacio de los Deportes Juan Escutia, el Velódromo Agustín Melgar, la Sala de Armas Fernando Montes de Oca y el Campo Militar Polígono de Tiro Vicente Suárez. El diseño de este conjunto estuvo a cargo de los arquitectos Eduardo Gutiérrez Bringas, Antonio Recamier, Manuel Rosen y Juan Valverde. Al momento de su realización, este centro deportivo fue uno de los más avanzados de su época y su sistema constructivo uno de los más innovadores, ya que fue edificado utilizando un sistema de cubiertas colgantes soportadas por cables que permitieron librar un claro de más de 80 metros, evitando las columnas para que nada obstruyera la isóptica del público, algo poco común en su época. Ha sido sede de infinidad de justas deportivas como los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1990, los Panamericanos de 1975 y la Universiada Mundial de 1979. La alberca olímpica fue testigo en 1968 del triunfo de Felipe El Tibio Muñoz, quien obtuvo la primera medalla olímpica de oro para México en la prueba de 200 metros pecho, haciendo vibrar a todo el país. En la segunda parte de esta cápsula continuaremos nuestro recorrido por estas instalaciones que atienden a cerca de 10,000 usuarios mensualmente. Es el Complejo Olímpico México 68 y forma parte de la vida de la Ciudad de México.